Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes que se dieron cita en esta tarde. Agradecidos estamos con ustedes porque no saben la motivación que nos da. Sabemos que nosotros es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pero créanlo que nos llena de satisfacción saber que hermanos, amigos y familia nos siguen por medio de esta plataforma. Si vamos a la Escritura, podremos decir a qué congregación, a quién le habló más. Claro que a todos nos habla. Si les habla a la iglesia de Galacia, a la de Corinto, a la de Colosa, a los de Tesalónica, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todos y cada una de las congregaciones, el mensaje que va para ellos, claro que va para nosotros. Pero si hablamos literalmente en el libro de los Hechos, le hablaba mucho. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 18, el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. En el capítulo 19, en el capítulo 19, a la ciudad de Éfeso. Quiero decir que para mí, en cuanto a mi punto de vista, la iglesia de Éfeso fue una de las que se les habló bastante, sin excepción de las demás. Pero a Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en el libro de los Hechos 18, Aquilas y Priscila, Apolos, cuando estaba el apóstol Pablo en este lugar de Éfeso, les hablaba del amor. Por ejemplo, la carta a los Efesios, tenemos ahí otra vuelta a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, a los Efesios, porque Timoteo predicaba en la ciudad de Éfeso. Claro que predicó en Corinto, en Filipo, en todas esas partes, pero el apóstol Pablo dejó a Timoteo en esa ciudad como ministro, como predicador. Pero cuando vamos a Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Éfeso, porque habían dejado su primer amor. En el capítulo 2, del 1 en adelante, encontramos a la iglesia, a los Efesios. Y cuando nosotros hablamos a los Efesios, le decía el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1, le decía: sed imitadores de Dios como hijos amados. Por eso vamos a estar concentrados en la palabra de nuestro Dios y un llamado a una vida nueva. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Ahí vamos a estar meditando la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 24. Siempre la palabra de nuestro Dios nos habla, claro, a los que están en la iglesia, pero también les habla a las personas que no se han acercado a Dios. Pero también como exhorta a los que no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, también nos exhorta a nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Quiere decir que para todos hay y que todos tenemos que corregir nuestras vidas hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros tenemos cada día que corregir algo. Siempre tenemos que corregir algo. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vuelvo a repetir. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay por la naturaleza de su corazón, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y luego dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Vamos a ver. Padre Dios, pedimos de tu guía. Ayúdanos, Señor. Queremos ser edificados en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. ¿Cómo nosotros vemos ahí el encabezado que no es inspirado por Dios? La nueva vida en Cristo. Así está el encabezado, pero no es inspirado por Dios. Pero sí es inspirado por Dios, que dice ahí en el versículo 19, que ya no andéis como los otros gentiles. Ese va a ser uno de los asuntos, que ya no andemos como los otros gentiles. Todos los que hemos venido a formar parte del reino de nuestro Dios. Pero también en el versículo 20 dice, porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es el segundo asunto que vamos a estar llevando. Y el tercer asunto, despojaos del viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre. Dice el versículo 23, ese va al 3, el 4. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 4 asunto. 5 asuntos que vamos a estar viendo también. Vestidos del nuevo hombre, justicia y santidad. Esos son 5 asuntos que vamos a estar llevando en esta tarde. Y el tema en esta tarde, llamados a una nueva vida. Ese es el tema. Llamados a una nueva vida. Hace algún tiempo, estoy hablando cerca del 89, 90, cuando una persona quería hablar con un familiar, y si la persona no tenía teléfono, el vecino, dejábamos el teléfono a un lado en el hogar y decía, ve a llamarle a doña Librada porque tiene una llamada fuera del país. Y nosotros corríamos y buscábamos aquella y tenía una llamada. Bueno, para que nosotros entendamos, es una llamada a una vida nueva. Una vida nueva porque nosotros hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Él murió por nuestros pecados. Y que Él fue sepultado por nuestros pecados. Y que resucitó al tercer día. Y nosotros tenemos una vida nueva. Una vida nueva. Para que nosotros sigamos. Porque Él es el que nos dio vida. Para que andemos en vida nueva, que no sigamos la vida, la corriente de este mundo, porque ellos no han conocido a Dios, porque ellos no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no quieren andar en luz. Él nos dio vida y que nosotros tengamos la obligación, que nosotros tengamos esa energía, esa disposición de servirle a Dios en espíritu y en verdad. Fíjense cómo dice en la misma carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no en los hijos de Dios, en los hijos de desobediencia. Por eso es bien importante que usted y yo
todos y cada uno de nosotros que hemos obedecido estar en Cristo, que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, que andemos lo más puro que podamos. Y no le estoy diciendo que no cometamos pecados, pero lo menos, porque si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Por eso, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo anduvo en santidad, nosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. De vivir. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos. Fíjese en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Claro que lo sabemos. Claro, querido amigo, amiga, familiar o hermana, lo que usted quiera, o donde esté en la posición que usted esté. Nosotros cometemos pecado, pero tratamos de andar lo mejor que podamos con nuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy en 1 de Juan 1, capítulo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero Él está dispuesto, querido amigo, de que usted se dé la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero también que nosotros tomemos la seriedad, nuestra salvación, porque nuestra salvación está en juego. Nuestra salvación está en juego. Y que nosotros nos acerquemos, que estemos con Él. Decía el apóstol Pedro a la iglesia, decía, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres. Estoy hablando primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disensión, abominables, idolatría. Y abominables idolatrías. Que nosotros entendamos, queridos hermanos, amigos, familia, que nosotros, si determinamos seguir a Jesús, si nosotros determinamos estar lo mejor que podamos para ir a vivir eternamente en los cielos, que lo hagamos de veras. Que tomemos las cosas en serio. Se imagina Rogelio Toscano, el féretro, y va a venir un predicador y va a decir, hermana Ida, no esté llorando. El hermano Rogelio se encuentra en aquel lugar de descanso, de veras. O viceversa. Porque Dios no puede ser burlado. Él lo mira todo. Él conoce nuestro despertar. Él conoce nuestro caminar y Él conoce nuestro acostar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Y yo no estoy diciendo que todos y cada uno de nosotros estemos haciendo mal. Pero sí es un momento que ya no andemos. Si nosotros andamos en dos aguas, si nosotros somos fríos, o somos calientes, o mejor hubiera sido frío y no caliente. Por cuanto no eres ni una cosa ni otra, dice, Él los vomitará de su boca. Por eso es tan importante, querido hermano, amigo, y más me dirijo a los hermanos, porque nosotros, el mensaje de Dios en esta mañana, en esta tarde, un llamado a una nueva vida. Y que si nosotros no andamos como Dios manda, vamos a tener
serios problemas cuando nosotros lleguemos ante la presencia de nuestro Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 17. Que nosotros entendamos que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nosotros vamos y seguimos adelante. Jesús dijo en una ocasión, estoy hablando de Lucas 9:62, y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos estar hoy aquí y estar a otro día en un lugar que realmente cuando nuestro Dios nos llame, nos vamos a encontrar en serios problemas. Sé pues sobrio, dice primera de Pedro 5:8, sé pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No anda, y no le vamos a echar la culpa a todo al diablo, porque siempre cuando nosotros queremos fallar, cuando nosotros queremos faltar a Dios, está en nuestra mente. Y dice la palabra: ya no andéis como los otros gentiles, decía el apóstol Pablo. Que nosotros entendamos, queridos hermanos, que lo que Dios hizo con nosotros, que nosotros entendamos que vamos a dar cuenta a nuestro Dios, Una vez determinamos dejar todas las cosas pasadas, pero si venimos y usamos las cosas pasadas y andamos con un pie afuera y otro adentro, decía el apóstol Pedro en una ocasión, porque mejor les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el excremento, a revolcarse en el cieno. Ya no andemos como lo hicimos en una ocasión. El apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. Así dice, así empieza el texto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocido el camino de la justicia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá todo aquel que pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros nos comportamos como los gentiles, los que no han conocido las cosas sagradas de nuestro Dios. Así dice la palabra de nuestro Dios. Punto número 2. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Estoy en la base, Efesios capítulo 4, versículo 20. Nosotros, les decía, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Como el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, a los Efesios,
Bueno, hermano Pablo, pues si yo ni siquiera anduve con Jesús. Bueno, el apóstol Pablo, a mí me predicó Felipe, a mí me predicó Esteban, a mí me predicó los que andaban, las hijas de Felipe estaban predicando. Yo no ando... No, Rogelio, espérate. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La mente de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan, el Evangelio de Juan 6:45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de Él y viene a mí. Viene a mí. ¿Cómo aprendiste de Dios? Pues la palabra de nuestro Señor. La palabra, la Biblia. Nosotros supimos cómo nuestro Señor Jesucristo les enseñaba. Cómo nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a los apóstoles. Pero también estamos enseñados por nuestro Dios. Lo mismo que Él les predicó a los apóstoles, lo mismo que les predicó a los otros discípulos, porque había más discípulos aparte de los apóstoles. Pero también a hoy en día el predicador enseña, pero el predicador también es enseñado por Dios. Fíjense cómo dice ahí la palabra de nuestro Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vino a él sus discípulos. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo: ¿no habéis sido así aprendido de nuestro Señor Jesucristo? Claro que Él nos enseña, claro que hasta el día de hoy, cuando abrimos la palabra de nuestro Dios, somos enseñados por Dios. Y cuando nosotros tenemos mucha elocuencia, cuando nosotros sabemos mucho de la palabra de Dios, a veces como que nos queremos enaltecer. No, hermanos. Que nuestra humildad sea con nuestro Señor Jesucristo. Porque el que se quiera sentir más grande en el reino será vuestro servidor. Eso es lo que nos enseña. Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nosotros tenemos que ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice el 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y luego dice ahí, bienaventurados en el 5:8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, porque somos enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y luego dice el 14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, debajo de una cama, sino que sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque somos enseñados por nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dice cómo debemos nosotros comportarnos ante una sociedad que está sin Dios y sin nada en el mundo. Porque vosotros sois la sal de la tierra.
Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Todos los que trabajamos en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, y vamos a la costa a ejercer esa profesión de sal, de salinero de Villa de Álvarez, Colima, sabemos de qué estamos hablando en esta tarde. Como una sal que no tiene su punto de sanidad, de sal, no sirve para nada. Por eso nosotros somos enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Y es lamentable a veces cuando una persona viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo y no pone la mirada en Jesús, sino en los que estamos ahí. Y al último esta persona termina yéndose de la congregación, para ser más directo, del reino de nuestro Dios. ¿Por qué? No se dejó enseñar, no aprendió así de Cristo. Miren, si una persona, un niño, ocupa la leche espiritual adulterada para que por ella mismo crezca. Pero si alguien hace tropezar a alguno de estos pequeñitos, mejor le hubiera sido mejor que le amarraran una piedra de molino y lo aventaran al fondo del mar. Pero todos aquellos que hemos alcanzado madurez, todos aquellos que conocemos un poquito de la palabra de nuestro Dios, dice así la palabra, Hebreos 12, lo voy a leer desde el 1 y 2. Teniendo tan grande nube de testigos, hablando de los gigantes de la fe, de ahí de donde Noé, viene Abraham, viene desde Abel, y luego viene Abraham, viene Jacob, viene Isaac, viene Moisés, viene hasta David, vienen todos y cada uno de ellos. Dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nosotros entendamos que nosotros aprendimos de nuestro Señor Jesucristo perdonarnos, amarnos, querernos y que nos amemos unos a nosotros, unos a los otros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido así de Cristo. Dice el 41, estoy hablando de 5:41 de Mateo. Cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho en el Antiguo Testamento? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Dice el 5:40. 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. No me la traigas todavía. Ve y ponte bien con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido así de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en el monte de los Olivos, vinieron por Jesús. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Soy yo. Al momento, estos hombres cayeron para atrás a tierra. Y decía de esta manera, ya les he dicho que yo soy. Dejadlos a ellos en paz. Aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aprender así de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendimos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 13? Vino a todos sus apóstoles y todos estaban ahí sentados y ¿saben qué? Les voy a agarrar un lebrillo y agarró una toalla y les dijo, voy a lavar vuestros pies.
Es lo que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo para cuando nosotros tengamos una situación, nosotros podamos igualar, no igual, porque nunca nos vamos a igualar, pero sí tener la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo maldecían no refería nada. Fíjense, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24. Primera de Pedro 2, 23 y 24. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis vosotros sanados. Eso podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les trataba de enseñar el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Es lo que le estaba enseñando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, pero también nos lo está enseñando a nosotros en esta tarde. Punto número 3. Despojaos del viejo hombre, en la base, en Efesios capítulo 4, versículo 22. Despojaos del viejo hombre. ¿Cuesta trabajo despojarnos del viejo hombre? Cuando nosotros somos recién bautizados, cuando nosotros tomamos la responsabilidad de seguir a Cristo, que ya esa contienda, esa ira, ese celo, todo eso lo tuvimos que haber dejado en las aguas bautismales. Y que nosotros podamos seguir a Cristo. Fíjense ahí en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Le está hablando a una congregación? Claro. ¿Nos está hablando a nosotros? Claro que sí. ¿Nos está hablando a todos los que estamos reunidos en esta plataforma? Sí. ¿Nos está hablando en este lugar, en esta casa del 708 Terrace Point Drive de North Las Vegas? Sí. Dice el 26, airaos, enójate. Hay veces que hay cosas que no me agradan, pero, dice ahí, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habemos hermanos que no nos hablamos. Perdón por la palabra. No nos hablamos. No nos soportamos ver. Créanlo, perdónenme, pero no vamos a ver a Jesús. No vamos a ver a Dios. Así hayas bautizado, así te hayas lavado de tus pecados, pero si nosotros todavía nos quedan secuelas, perdóneme decirle, de acuerdo al renglón bíblico, porque yo no soy nadie, yo no puedo juzgar a nadie, porque el que juzga es Dios. Pero dice, a menos que no tengas santidad, no podrás ver a Dios, a Jesús. Dice 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya no hagamos las cosas que antes hacíamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para y necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados. Es la garantía que nuestro Señor Jesucristo dijo que va a venir por nosotros, que vamos a estar con Él. Pero eso ya depende de todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos, estemos por una eternidad en el cielo. Para que todos y cada uno estemos ante la presencia de nuestro Dios. Para que vayamos y estemos en aquel día glorioso, hermoso día, para que estemos en la presencia de nuestro Dios.
Dicen que aquella grande multitud, una grande nación de pueblos y lenguas que nadie podía contar, estaban de pie ante el Cordero con palmas en la mano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero si nosotros andamos con estas pequeñeces que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia en Éfeso, nos vamos a llevar mayores mayúsculas. Mayúsculas. Porque así como la palabra de nuestro Dios exhorta a todos aquellos que no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así de la misma manera la palabra de nuestro Dios nos exhorta a todos y cada uno de nosotros. Pero Él quiere que todos vayamos y estemos con Él. Fíjense cómo dice Colosenses capítulo 3 del 1 al 9. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida habéis muerto al pecado. Porque Dios te perdonó vuestros pecados, hermana, hermano, amigo, amiga. Estás porque el llamado es para una vida nueva. Y el llamado es tanto como para el hermano, pero también es llamado para todo aquel que no se ha acercado a Cristo. El llamado, la llamada está ahí, te está llamando, está timbrando el teléfono. ¿Por qué no contestas? Dice la esposa, te está entrando un mensaje de texto. Ya me está dando desconfianza. ¿Por qué no contestas? ¿Quién es? Es Dios. En esta tarde es Dios quien nos está llamando, una llamada a una vida nueva. Dice el 4, estoy en Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos hablando de que veremos a Jesús. Y luego dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos, fíjense bien, de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pero ya no, anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Cuando vivías en ellas, cuando nosotros vamos a estar, despojar del viejo hombre, dejemos las cosas pasadas, que nosotros nos transformemos a una vida agradable a nuestro Dios, a una vida agradable a Dios, que no seamos como la iglesia en Corinto. La iglesia en Corintio tenía esa situación que había celos, contiendas. ¿Por qué? Porque no habían aprendido así de Cristo. Porque su viejo hombre todavía estaba en ellos. Fíjense cómo dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, hay pleitos. ¿Tenían pleito la iglesia en Corinto? Tenían pleito. No podían entender la palabra de nuestro Dios. Tenía que hablarles el apóstol Pablo, decía en una ocasión, de manera, hermanos, que yo no puedo hablarles espiritualmente en Cristo, porque sois carnales. Estoy hablando de 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 en adelante. 3:3, por ejemplo, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, y el otro, ¿no sois carnales? Y luego decía el apóstol Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno
concedió el Señor, o sea, en pocas palabras, la habilidad que Dios le haya otorgado a cada uno de estos ministros, a cada uno de estos predicadores. ¿Cuántas personas nosotros predicamos y predicamos y predicamos? Hay otras personas que no, pero eso le corresponde a nuestro Dios. O hay veces que nosotros no lo hacemos de la forma correcta. Aquí es para todos. Aquí es para todos y cada uno de nosotros. En ese lugar también había, cada uno se llevaban a juicio entre esa ciudad de Corinto, o la iglesia en Corinto. Cada quien se llevaba entre ellos, iban a los tribunales para que el hombre los juzgara. O si tenían un problema, iban a los juicios, a las cortes, a los juzgados. El apóstol Pablo tuvo que decirle, ¿qué no hay entre vosotros ni siquiera un sabio que pueda arreglar este asunto para que sean juzgados por el mundo? Había fornicación, había adulterio, habían que estaban regresando a la ley. También había tanto desorden en cuanto al servicio de adoración. Estoy hablando de primero los Corintios capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se habían despojado del viejo hombre. Porque todavía estaban carnales. Porque todavía no tenían nada de nuestro Señor Jesucristo. Un llamado a una vida nueva. El apóstol Pablo nos da esa explicación, que ya no nos comportemos como los otros gentiles, que sigamos lo que Cristo nos enseñó, pero también nos está diciendo que dejemos el viejo hombre. Punto número 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Dice ahí el versículo 31, Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó vuestros pecados a vosotros en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó todos los pecados. Que nuestra mente sea la misma mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la mente de nuestro Señor Jesucristo? En una ocasión a nuestro Señor Jesucristo viene un fariseo y le dice, entra a mi casa. Lo invita a que cene, a comer en su casa. Pero aún cuando estaba en su casa, este fariseo entró Jesús y llegando se sentó a la mesa, y viene una persona, viene una pecadora, y le enjuga sus pies con perfume de alabastro. Se los secaba con sus cabellos. Y luego en la mente de este fariseo, de una persona que se jactaba, que conocía bien la ley, una persona que se jactaba de que ellos podían entender bien la ley de Moisés. Fíjense las palabras, fíjense lo que dice Lucas capítulo 7. Versículo 39, cuando vio esto el fariseo, fíjense, cuando viene aquella mujer con ese perfume de alabastro y viene llorando y viene arrepentida, esta mujer pecadora le empieza a jugar los pies a nuestro Señor Jesucristo, se los lavaba con sus lágrimas. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo que conocía la ley de Moisés, el fariseo que conocía a los profetas,
el fariseo que conocía los salmos, según ellos muy creídos, muy estudiosos, no tenía la mente de Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es el asunto que nos está llevando en este momento. Y luego le dice en el 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro. Un criador tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer dijo así a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Bueno, Rogelio, pues ¿qué quiere decir entender? El judaísmo, los judíos tenían esa costumbre. Cuando una persona llegaba a la casa, si yo fuera judío en los tiempos de Jesús, yo tenía que darle beso. Costumbres judías. Yo tenía que lavar sus pies. Y yo tenía que darle agua. Pero este hombre no tenía la mente de Jesús. A veces nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros juzgamos. Nosotros somos arrogantes. A veces nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios. Y decía el apóstol Pablo a los Gálatas, decía, vosotros en el capítulo 6, y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de servidumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tener la mente de nuestro Señor Jesucristo, tener nuestra mente renovados en el espíritu, que nosotros tengamos la mentalidad de la que nuestro Señor Jesucristo, nunca nos vamos a igualar, pero sí vamos a tener el propósito de hacer y decir nosotros, ¿qué habrá hecho Jesús en esta situación? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué podría haber hecho nuestro Señor Jesucristo en esta situación? Dice Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3 del 12 en adelante. Dice así la palabra de nuestro, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Esa es tener renovaos en la mente, en el espíritu de vuestra mente. Tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice ahí, vestidos del nuevo hombre, justicia y santidad. Justicia y santidad. Nuestro Señor Jesucristo ¿era justo? ¿Era justo? Cuando Pilato le presentaron a nuestro Señor Jesucristo, viene la mujer y le manda a decir, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque yo he padecido en sueño. Y le presentan a Jesús y le dicen, hemos traído aquí a Jesús. Yo no encuentro nada en él. No encuentro nada en él. ¿En quién podemos nosotros aprender en la justicia y la santidad? Sino solamente en nuestro Señor Jesucristo.
Y que cuando nosotros estemos ante la presencia de Él, nos vamos a llevar serios problemas, porque es justo delante de Dios, es justo. Y lo estoy pensando cuando estemos ante el tribunal de Cristo, porque Él, aunque quiera darnos un lugar en el cielo, no vamos a poder tomarlo. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuera, yo mismo vendré por ustedes, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Pero, fíjense cómo dice 2 Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Es justo? ¿Es justo? Que diga, ¿sabes qué? Esto hiciste, Rogelio, con el hermano. Bueno, yo voy a dejar la situación a nuestro Dios, que Él juzgue, que Él sea el que determine qué va a hacer. Pero en cuanto al pecado, en cuanto a ir al cielo, en cuanto de ir al lugar de tormento, en cuanto a ir, en pocas palabras, a aquel lugar donde nadie quiere ir. Y a vosotros que sois atribulados, dar un reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles y su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de nuestro Dios. Pero fíjense que a todos nos habla Dios. Por eso en esta tarde, un llamado a una vida nueva. Ese fue el tema. Un llamado a una vida nueva. Para que nosotros ya nos demos como los otros gentiles. Para que nosotros aprendamos así de Cristo. Para que nosotros nos despojemos del viejo hombre. Para que nosotros tengamos una mente, un espíritu de vuestra mente. Y para que nosotros nos vistamos de justicia y santidad.